Buenas tardes, estoy con el doctor José de Jesús Rivera, de la Benemérita, de la Benemérita, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en economía. ¿Nos podrías decir, por favor, tu trayectoria? Bueno, sí, buenos días. Yo estudié la licenciatura en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestría en estudios sobre Estados Unidos en la Universidad de las Américas Puebla y el doctorado en economía con especialidad en economía internacional aquí en la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, me gustaría mucho, José, de que nos platicaras tu trayectoria en términos de preocupaciones de investigación. O sea, ¿qué es lo que te preocupaba a ti de la sociedad? ¿O qué te preocupaba en tu trayectoria? ¿Qué preguntas te ibas haciendo? Y finalmente después, ¿por qué llegaste a economía social? ¿Por qué ahorita el tema de tu preocupación como investigador es economía social? Sí, justamente yo en mi tesis de doctorado trabajé el tema de inversiones extranjeras en Estados Unidos y de ahí me surgió la preocupación por el tiempo y el espacio. Encontré que el tiempo tiene una definición machista y que hay una visión femenina que no conocemos sobre el tiempo. Los hombres, o la visión machista es que el tiempo es lineal ascendente y hay idea de que las mujeres tienen una visión como que circular, en espiral del tiempo. Bueno, eso es lo que dicen ciertos autores. Igual el tema del espacio, que hay una visión machista y que falta conocer la visión femenina del espacio. Incluso alguna vez el doctor Pablo González Casanova dijo, porque a mí me tocó en la década de los 70 cuando estudié la economía. Estaba el feminismo muy fuerte, pero era la lucha de las mujeres contra hombres. O sea, nosotros éramos los enemigos de las mujeres prácticamente. Y él dijo una cosa que me pareció muy sabia, dice, es que el espacio que ganan las mujeres, pues en puestos de trabajo, en senadurías, diputaciones, todo lo que las mujeres han avanzando, de repente los hombres sentimos como que nos están quitando trabajo, nos están quitando... Pero no, es el espacio que ganan las mujeres no lo perdemos los hombres, lo gana la humanidad. Entonces, no somos los que tenemos que estar peleando, sino más bien juntos, ver cómo ampliamos esta idea entonces es una idea distinta, digamos, del tiempo, del espacio. Y a partir de ahí, ahora que... A ver, pero sí fue cierto, o sea, esta preocupación de enlace con planteamientos feministas, ¿sí fue de las primeras preguntas que te hiciste como investigador? Sí, porque justamente es cómo nos relacionamos, hombres y mujeres, para pensar en una construcción común nueva, una definición de organización distinta, familiar, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que pues trato de ser coherente con eso, pues en el sentido de ponerlo en práctica con mis estudiantes, con mi esposa, en fin, con mi familia. Otra cosa fue, yo empecé a trabajar en los 70s con Enrique Semo, allá en esa historia, mexicano, sí. Y cuando estaba trabajando en el libro de México, un pueblo en la historia. Sí, los 11 tomos, ¿no? O 10 tomos. Y entonces ahí me interesó un poco la historia y esta idea de que la historia que de repente conocemos es la que nos contaron, pues básicamente la visión anglosajona, europea, donde pues los que existen son los ingleses, los españoles, y América Latina está fuera. O sea, estamos fuera de la historia, entonces como que hay que entrar en la historia, ¿no? Entonces parte de la preocupación es también una visión histórica de las cosas. Junto con eso, mi primer asesor fue Enrique Semo, entonces me metió el interés por la historia, que la conservo hasta la actualidad. Después fue Orlando Caputo, él fue ministro del cobre con Salvador Allende, con el golpe militar se vino a México exilado, él fue mi segundo tutor, y él me dijo una cosa que también se me quedó muy grabada, dice, es que cuando nosotros estábamos felices y contentos, el socialismo, primera vez que se consigue democráticamente por votación, no por guerra, y además nosotros pusimos a Pinochet, era nuestro amigo, y cuando vino el golpe militar, dice, yo me di cuenta que perdimos de vista el contexto internacional. Dice, no puedes pensar solamente como que tu país, por muy fuerte que sea, por muy estable, no puedes perder de vista el contexto internacional porque te pasa lo que nos pasó a nosotros, que es el golpe militar. Sí. Entonces él me metió la idea de lo internacional. Entonces estoy pensando, bueno, la historia, lo femenino, lo internacional, entonces voy articulando elementos. Después
Bueno, nosotros vivimos en la fábrica La Constancia Mexicana, que está en Puebla, primera industria textil de América Latina. Mi papá fue el contador del 73 hasta el 90 que la cerraron. Y era una cooperativa, que de hecho, ahí la historia muy breve es que Miguel Barbarux, que fue el último dueño, un francés, en 73 dijo, ¿saben que yo me quiero regresar a Francia? Ya viví mucho tiempo en México, no tengo dinero para liquidarlos, eran 600 trabajadores, 3 turnos, y como en ese momento Luis Echeverría estaba promoviendo el cooperativismo, de hecho fomentó la ley de cooperativas, dijo, bueno, pues les dejo la fábrica. Ustedes, entonces 600 trabajadores se transformaron de la noche a la mañana en dueños de la empresa, se formaron en cooperativas, pero no sabían nada de cooperativismo, o sea, y fracasó. Esa empresa ya ahora es un museo. Los obreros no pudieron sacarla adelante, no tenían la idea de qué es ser cooperativista. La cultura. La cultura del cooperativismo. Y yo ahora del 2000, ¿cuándo fue el año mundial de las cooperativas? El 2011, me parece, 2012. Me empecé a vincular más con los cooperativistas, pero del momento reciente, sobre todo ahí en Puebla. Y dije, esto del tiempo, que es así, dije, regresé a mi época de los 70s, pues, pero con una visión distinta. Y curiosamente el año pasado vino el doctor Miguel Sobrado a darnos una plática. Él es un formador de cooperativas a nivel internacional, es costarricense. Dice que una cooperativa, para que funcione, tiene que salir del corazón de las personas. Si es impuesto por un gobierno, por un partido político, no funciona. La gente le entra porque, bueno, es una forma de conseguir empleo, pero no le nació, sino es por un interés muy específico. Y dije, es que a los obreros de La Constancia no tenían en el corazón el cooperativismo, entonces pues no les quedó otro, no lo aprovecharon, pero en realidad no pudieron mantenerla a flote, a diferencia de otras cooperativas, como la de Cuetzalan, pues que tienen 36 años como cooperativa. En fin, uno puede encontrar diferentes ejemplos de cómo las cosas se van, de cómo nacen, se fortalecen o no. Y entonces ahora sí que regresé a la década de los 70, pero ya con una visión distinta de cómo estudiar las cooperativas, promoverlas, apoyarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues que tiene mucho que ver con la economía social solidaria. A ver, entonces en los 70s tú viste varias experiencias de cooperativismo. Básicamente en la Constancia. De hecho, yo... La Constancia era una empresa... cooperativa textil, que producían... A ver, yo te voy a hacer una serie de preguntas con referencia a eso que a mí me interesa, claro, de manera de investigación científica. Por ejemplo, yo sé, bueno, pues esa es una cooperativa para cultivos, no hay ningún problema. Pero donde para tecnología o para alta tecnología, ¿cómo puede ser pensada una cooperativa donde se requieren niveles de preparación? No lo digo por la distribución de la riqueza, o sea, no creo, pero yo lo digo por la cuestión de la división técnica de trabajo al interno. A ver, ¿tú qué experiencia tienes o qué me podías reflexionar al respecto? Lo vinculo con un ejercicio que hice hace unos 2-3 años. También yo tengo una visión interdisciplinaria, es parte de mi formación. Cuando yo salí de la secundaria, me hicieron un examen de orientación vocacional y me dijeron que mi vocación era para ser filósofo, o sea, profesor en filosofía y letras o sacerdote. Yo en aquella época pues jamás pensé en ser sacerdote, dije, profesores como que no, dije, se equivocaron en el diagnóstico. En el diagnóstico. Entré a Puebla, en la UAP, y salí de la prepa y también diagnóstico, o sea, para hacer vocación. Sacerdote o profesor en filosofía y letras. Dije, caray, ya van ¿Coincidió? Dos. ¿Coincidió? Secundaria y no, pues yo como que no, además en esa época yo era ateo, comunista, o sea, qué bueno siendo sacerdote, ¿no? Y me metí primero a Derecho, y luego a Ingeniería, y acabé en Economía. O sea que en realidad fue por diferentes causas, pero... Y de ahí dije, es que en realidad tengo una vocación, pues a lo mejor filosófica, de tratar de unir las diferentes visiones de la ciencia. Y en ese sentido, cómo interpretar la economía social, el cooperativismo, y dije, voy a preguntarles a los premios Nobel. Entonces, como sabemos, cada 8 de diciembre en Estocolmo se entregan los premios Nobel, y los premios Nobel hacen lectura de su... Pues, ¿qué va a decir uno si tiene 15 minutos para expresar ante el mundo por qué llegó con ese premio y qué espera? Es muy interesante, y de ahí lo que encontré es que los químicos dicen cosas interesantísimas sobre... mi idea es encontrar alternativas al desarrollo. Entonces, por ejemplo, el principio de quiralidad, que es
el espejo. Dice, bueno, si uno ve estas dos manos, son exactamente lo mismo, es el espejo. Entonces, somos iguales, pero somos diferentes. Eso aplicado a las ciencias sociales es Genial. genial, genial. El principio de quiralidad de los químicos, de las estructuras disipativas de los físicos. Dije, ¿cómo se puede aprender tanto de algo que aparentemente no tiene conexión? Y ahí me encontré a poetas, a Pablo Neruda, a García Márquez, a Octavio Paz, y lo que dicen ellos, qué ideas tienen en el desarrollo. García Márquez, que escribió 100 años de soledad, su propuesta, su discurso fue la soledad de América Latina. Y me hizo esta idea de la historia. América Latina está sola porque nos sacaron de la historia. Nos dijeron quiénes somos, cómo vivir y hasta cómo morir. Y lo que América Latina requiere para no estar sola es regresar a la historia. Muy bien. Y eso me lo dijo no un historiador, no un poeta. Un poeta. Pablo Neruda, las ciudades magníficas. Cómo llegar, el desarrollo es encontrar una ciudad magnífica, de paz, de perdón, de conciliación, de justicia. Entonces realmente encontré una gran cantidad de aportes de químicos, de físicos, de poetas, de economistas, de luchadores por la paz, de médicos. Y en fin, todo esto es cómo uno puede entender la economía solidaria, el cooperativismo, desde una perspectiva interdisciplinaria. Y justamente es parte de lo que estamos haciendo en esta propuesta que estamos trabajando ahora con ustedes, con nuestros colegas de las universidades. ¿Ya Ilian Prigiogini lo trabajaste también? Claro, es justamente con estructuras disipativas y la idea de la irreversibilidad del tiempo. Sí. Perfecto. Muy bien, a ver, ¿quieres platicarme también? Bueno, me gusta esto porque hemos hablado de la cuestión económica y todo, pero no hemos platicado de la transversalidad con los otros entrevistados. Y ahorita lo que tú me estás platicando, que tuviste las ideas sugestivas de Prigiogini, bueno, de los químicos, de los poetas, te permiten a ti ampliar y formular tentativas teóricas o tentativas paradigmáticas para poder explicar fenómenos más complejos, ¿no? Pero que te ha gustado la cuestión de... Y lo de sacerdote yo me imagino que es lo de justicia, ¿no? Sí. Que tiene que ver que no forzosamente tienes que ser sacerdote para buscar un mundo más justo o el mejor de los mundos posibles. Exacto. Sí, ¿verdad? Y bueno, y la ética, yo también pienso que por ahí... Sí. ¿Quieres platicarnos otro pedazo de tu vida que crees que es significativo, tu militancia, lo que tú quieras? Que tú dijiste, esto me permitió aprender. Yo sé que los economistas muy pocas veces hacen trabajo de campo, hacen más trabajo de gabinete, pero si quieres platicar algo que influyó mucho y que tiene que ver con economía social en tu proceso, en tu trayectoria del proceso histórico, que nos quisieras comentar. Sí, pues, bueno, yo pertenecí al Partido Comunista Mexicano cuando era clandestino. ¿En qué año estamos hablando? En el 78, 77 entré. Y en el 81, cuando todavía era clandestino el Partido Comunista, me enviaron a la Unión Soviética. Estuve 6 meses a estudiar el Capital con Anastasio Mansilla. Él era un español, pero que durante la Guerra Civil Española murieron sus papás y se fue, lo adoptaron una familia soviética. Entonces nos daba la clase en español, afortunadamente. Hablaba perfectamente español y ruso, ¿no? Él, de lo que puedo recordar es que le dio clases a Fidel Castro y al Che Guevara en Cuba en el 61. Se lo mandaron del PECUS a darle clases de economía a Fidel Castro, al Che y a todos los dirigentes. Sobre el capital. Sobre el capital, etcétera. Y cuando se declaró Cuba socialista en el 61, dijeron, ¿saben qué? Ya somos socialistas, no necesitamos el mercado. Por decreto, eliminamos el mercado. Y se hizo un desorden, tuvieron que regresar al mercado, porque no, el mercado no lo puedes eliminar de la noche a la mañana así por decreto. Y él le dio clases al presidente Agostinho Neto en África. Y básicamente, aprendimos el capital, etcétera, etcétera. Esto fue en el 81. Después regresé en el 85 a la Unión Soviética, cuando ya estaba la perestroika, ya el Partido Comunista Mexicano se había convertido en el PRD, en el PSUM. PSUM. Y
Y recuerdo que fui a verlo y me dijo algo que también se me quedó muy grabado. Estaba ya triste, ya estaba la perestroika, ya se estaba desintegrando el bloque soviético, y me dijo, es que durante todas estas décadas no logramos construir la economía política del socialismo. Entonces, que eso lo diga un profesor que da economía política, dice, no logramos construir la economía política del socialismo. Y se vino abajo, se desapareció la Unión Soviética. Entonces, bueno, ahí uno se puede decir, bueno, sobre nuevamente sobre la circularidad de la historia, del tiempo. Bueno, entonces, evidentemente no vamos a regresar a una propuesta del tipo soviético. Eso ya fracasó, tuvo unos costos altísimos en términos sociales, etcétera, etcétera. Pero no hay que perder el interés, el gusto por una alternativa, por una utopía. Una economía más social. Claro, exactamente. Sí, yo me acuerdo de la planificación centralizada, sí. Pero también me acuerdo de la tesis de abril de Lenin, y me acuerdo principalmente de la idea de los soviets, pero que después fue marchitada por el Partido Comunista y estas cuestiones. Y sí, uno se pone a preguntar, pero yo me acuerdo que por ahí estaba lo de los productores directos, ¿no?, que esbozaba Marx sobre la Comuna de París, ¿no? Sí, entonces, justamente si uno revisa la historia de la economía solidaria, del cooperativismo, nace al mismo tiempo que el capitalismo prácticamente, o que la revolución industrial, como una alternativa utópica, pero ha estado ahí presente y sin lograr surgir como una alternativa real o al capitalismo. Y ahora con esta crisis que actualmente estamos viviendo, que inició en 2007-2008, vuelve a surgir con mucha fuerza la propuesta de economía social, solidaria, con matices diferentes, con versiones alternativas en Europa, en Asia, en África, en América Latina. A ver, yo quiero que me platiques de eso. Hemos platicado en las entrevistas anteriores, me gustaría, si quieres, claro, que nos platicaras de las diversas vertientes de economía social. Yo me acuerdo que Sócrates hace poquito vino, el año pasado vino, y platicaba y decía, pues el movimiento cooperativista no es un movimiento homogéneo, está el anarcosindicalismo, están las vertientes marxistas, están las vertientes mutualistas, entonces es una amalgama en cuanto a pensamiento, y en cuanto a propuesta teórica o paradigmática. Pero a la economía social, a ver, platícame, y por países, tú no por corrientes, sino por países me estás platicando. Sí, por ejemplo, en Europa se tiende más a hablar de economía social, más que economía solidaria, y aquí en América Latina se tiende más a hablar de economía solidaria. Y hay puntos en común y puntos divergentes. Por ejemplo, se dice que Alemania es el país que menos ha sufrido la crisis actual, a diferencia de España, Italia, en fin. Grecia. Y la respuesta que algunos autores dicen es porque Alemania tiene una economía social desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, la Volkswagen, que está aquí que está en Puebla, esas empresas aparece como empresa privada, pero tiene cierta parte de propiedad del Estado. O sea, no son como la empresa privada nuestra que conocemos, que es ahí no interviene el Estado, sino que la empresa social alemana implica un vínculo entre propiedad privada y intervención estatal. Y supuestamente dicen que eso le da más flexibilidad, y de ahí que no les ha golpeado tan fuerte la crisis a los alemanes. A ver, o sea, en una empresa o en una cooperativa alemana invierte el gobierno y también el capital privado. Sí. Privado. Sí. No solamente. Entonces, ese es un caso que habría que estudiar, y tenerlo presente. Está muy interesante. Está el caso español de la economía social, anarcosindicalismo. Sí. Está el caso de Italia con las cooperativas y la economía, las empresas sociales, que son muy diferentes. Entonces tenemos simplemente Italia, España, Alemania, visiones muy diferentes, aunque todos le llaman economía social, pero tienen interpretaciones específicas. Unos se van más como una alternativa al capitalismo, pero otros más dentro del propio capitalismo, encontrar ciertos grados de flexibilidad de nichos donde se van insertando. Ahora, las otras más radicales. Sí. Ahora, estuve recientemente en Amberes, en Bélgica, en el Congreso de CIRIEC. Había 300... ¿Qué es el CIRIEC? La Confederación Internacional de Investigadores sobre Economía Social. Qué interesante. Y fue el cuarto congreso, el anterior fue en España, el primero fue en Canadá. Entonces, habíamos representantes de 40 países, justamente hablando de temas de cooperativismo, de economía social, economía solidaria, y yo me pude percatar que ahí se está discutiendo lo mismo que nosotros,
¿Qué hacemos con la moneda? Con el TUMI en el caso de México, con la moneda alternativa. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Qué tipo de Estado se requiere para una economía social solidaria? ¿Qué hacemos con las empresas, con la educación? En fin, o sea, está la discusión de hasta dónde mercado, hasta dónde no mercado, hasta dónde una alternativa radical al capitalismo o una forma más de flexibilización dentro del... Entonces está la discusión muy, muy interesante, muy fuerte a nivel ¿Y cómo balanceas? ¿Hay posiciones más críticas o más radicales sobre la economía social o hay otras más gradualistas, más pues gradualistas, no revisionistas, sino más gradualistas? Bueno, lo que pasa es que no podía estar presente en las 300 ponencias porque eran, claro, eran pero tres meses ojo de buen paralelas. cudero que viste. En lo que yo pude ver, hay una tendencia más hacia una alternativa radical, o sea, una alternativa de transformar la sociedad. O sea, como que yo creo que la propia crisis va empujando hacia allá. Hacer, claro, y no tiene que ser una revolución desde la perspectiva armada, ¿no? No. En condiciones, digamos, ahora sí que de civilidad. De civilidad, sí, por ahí va un poco o sea, no se plantea ahorita la revolución armada, sino en condiciones de civilidad, de una reorganización social. Sí. Por ahí va un poco la cosa. Y si uno revisa la economía social de mercado de China, pues es otra, pero si es capitalista, si es comunista, o sea, como que hay una mezcla ahí rara. Yo creo que hay que estudiar mucho a China. Algo que he visto, que no he visto presente en los estudios, yo soy internacionalista, entonces si me regreso con esta idea de Rolando Caputo, de que no puedes perder de vista, no podemos perder de vista a los chinos. Ya es prácticamente la primera potencia mundial, ya está rebasando a Estados Unidos en términos de producción. No así en tecnología, no así en armamento, pero sí en términos de producción. Los chinos en 10 años lograron casi equipararse a los norteamericanos. Pero sí es peligroso también porque yo sé que es producción de intensidad en el campo, en la mano de obra, y eso no es propiamente economía social, ¿no? Donde se hace por los recursos y por la sustentabilidad y claro, por las relaciones también. Sí, ahí de producción. A lo que voy es el tema del trabajo. ¿Cómo visibilizamos al trabajo? Okay. Y ahí los chinos, pues, yo digo, algo que necesitamos estudiar es cómo el trabajo chino, de los chinos, ya está modificando y va a modificar la producción mundial de valor. O sea, no podemos ellos están modificando la producción mundial de valor con sus importaciones, con sus exportaciones. Entonces, ¿eso cómo va a impactar? Creo que es clave. Y creo que no he visto muchos estudios que digan, a ver, cómo se ha modificado la producción de valor mundial con la presencia china. Y eso va a depender, y cuáles van a ser las nuevas empresas, las líderes, cuáles van a ser los nuevos sectores, en fin, o sea, creo que es un reto fundamental que, insisto, si estamos hablando en alternativas al desarrollo, en economía social solidaria, con este trabajo chino, que lo vamos a tener presente. ¿Sabe? Porque sigue siendo de intensidad, y si es intensidad, espero no hacer una deducción, es muy taylorista, muy de tiempos y movimientos. Y yo creo que a veces en esta discusión de la economía, del trabajo, de las formas de organización, yo me acuerdo de muchas de las discusiones de los años 60, 80, que era el derecho al placer, el derecho al conocimiento, el derecho bueno, no te voy a decir a la innovación, pero sí romper toda esta discusión que te generaba la división de trabajo, pero la división de trabajo desde la estructura de poder, donde unos hacen, unos piensan, unos diseñan, otros maquilan, este tipo de cosas que me son muy interesantes para estar pensando desde la economía social, ¿no? A ver, algo que quieras comentar. Sí, pues justamente creo que el trabajo es clave, es fundamental. Y recientemente discutimos con unos colegas españoles sobre el tema de la obsolescencia programada. Sí, es terrible. Y ahí dijimos, bueno, a ver, ¿qué idea tenemos del trabajo? Aquí, digamos, el sistema nuestro nos dice, a los 40 años ya, como persona, ya eres obsoleto. Ya, si no hiciste lo que tenías que hacer hasta los 40, ya olvídate, ya casi como los focos, que antes duraban 100 años y ahora los programan para que duren 2000 horas, porque si no, no es negocio. Luego a las personas, después de los 40, sabes que pues ya eres como una computadora, como una máquina que te hacen obsoleto. Y dije, ¿pero por qué? O sea, la vida no nos hace obsoletos a esa edad, al contrario, bueno, hay muchas cosas pero entonces tiene que ver cómo nos valoran y cómo valoramos nosotros el trabajo que hacemos. ¿Es un castigo? ¿Es un premio? La sociedad de castas, en fin, o sea, ¿cómo percibimos el trabajo?
nosotros como personas y en relación con la sociedad, con la naturaleza, con nuestra familia, y cómo nos hace ver el sistema. Entonces, yo creo que la definición, la idea que tengamos del trabajo y cómo nos reconocen y cómo nos valoran, va a tener mucho que ver con la economía solidaria, como una alternativa de vida distinta. Redignificar el Sí, trabajo. sí, yo les digo a mis estudiantes, en realidad somos como los focos que duramos 100 años y sin problema. No 40 o 50, eso se inventó acá en el sistema capitalista, pero tenemos que hacer una organización que nos valore a los 100 años como realmente es lo que... Bueno, igual tenemos que tener una salud, pues, que nos permita, Claro. etcétera, etcétera. O sea, hay más elementos, pues, pero... O algo más relativo, ¿no? Con referencia a la experiencia. Exactamente. A ver, bueno, y ya una vez que hicimos un recorrido general, ¿cómo podrías sintetizar a la economía? Bueno, ¿cómo podrías dar una definición de qué es la economía social? Yo diría es una alternativa que se está ¿Es creando. una alternativa o son alternativas? Yo creo que debería ser una. Ok. Es muy complicado, porque somos seres humanos que compartimos la casa común que es la tierra. Entonces, digamos, es una alternativa, pero digamos, con muy diferentes expresiones, muy diferentes expresiones. Recientemente estaba leyendo el caso de Afganistán, los musulmanes, el Islam, etcétera, etcétera. Y ahí, como sabemos, las invasiones, primero de los rusos, de los soviéticos, luego de los americanos, o sea, que los han invadido, les han dicho, bueno, ustedes son unos bárbaros, cómo tratan a las mujeres, cómo tratan a los niños. O sea, la imagen que uno tiene de los afganos es que son unos bárbaros, igual como a lo mejor puede ser la imagen que tenían de nosotros. Pues los totonacas, los aztecas eran unos bárbaros, sacrificaban y les encajaban el cuchillo en la cabeza, y eran unos bárbaros, no eran desarrollados. Esa imagen creo que es la que tiene de Afganistán, o de otras culturas que no son como la nuestra, y queremos imponerles una visión, la visión occidental. Que no, yo creo que la economía social tiene que ser hospitalaria, respetar las diferencias y no imponerles nuestra visión, ni a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los católicos, ni a los... Entonces, a eso me refiero, a que debe ser una sola economía social con muchas expresiones. O sea, que todos nos sintamos parte de esta nueva sociedad, no excluidos como que, pues que a ti te falta para hacer desarrollo y mientras no compres, no tengas un producto de tal naturaleza o consumas esto, no eres desarrollado. O mientras no pienses como yo, no eres desarrollado. Para no regresar a imponer cosas con las cuales estamos luchando, pues que nos impusieron una visión del mundo, una visión de las cosas, una visión de... Y es un reto tremendísimo porque justamente yo estoy convencido, y regreso nuevamente a la época de los hippies y de los 60s, de amor y paz, de amor y paz, esta idea de la ciencia de la paz que propone Johann Galtung, esta idea de las escuelas del perdón, la reconciliación que proponen los colombianos, de cómo perdonar a las personas y perdonar a los que son de otro partido, a los que son más ricos, a los que son más pobres, a los que... Más tolerancia o sea, hay un requerimiento democrático para la economía. O sea, yo estoy convencido de la paz, de que la solución que encontremos tiene que ser hacia la paz, hacia la convivencia pacífica y sin ningún tipo de violencia. Sin ningún tipo de violencia, ni física, ni verbal, ni mucho menos armamentista. Pero entonces, pues es una utopía, eso puede ser un soñador, claro, pero bueno. Pero a ver, exacto, en este mundo que está demasiado polarizado, donde se concentra la riqueza, donde se concentra el conocimiento, donde se concentra la tecnología, donde se concentra hasta las capacidades de expresión, se les tolera a unos, a otros no se les tolera, o no tienen esa capacidad porque no la han ejercido culturalmente, ¿no? O sea, no son capaces de amar, no son capaces de reflexionar. Y las incapacidades de pensar en términos de lo marginal o de lo excluido, pues es muy difícil si se tiene un ambiente no propicio o ciertas condiciones sociales y materiales y simbólicas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que en estas situaciones, si las transformaciones van a ser por vía de la sensatez de la gente, cuando hay generaciones, lo estaba viendo que pues estas gentes que están en el poder, muy ricas y todo lo demás, no se van a gastar nunca el dinero ellos, y todavía la compulsión por seguir teniendo más en una competencia internacional. Yo digo, bueno, que no hay sensatez, no hay... Sí, claro, no quisiéramos no quisiéramos una cuestión de violencia, pero
la gente que está acostumbrada, la gente que está en el estado de confort, la gente que garantiza un exceso y a lo mejor hasta gente que piensa que es megalómana o que es, bueno, no piensa, es megalómana. Entonces yo en estas cosas, en estos mundos tan asimétricos, en todos los campos, en la cultura, en la educación, con el dinero, con el poder, pensar en una convivencia hermanable está difícil, ¿no? Bueno, claro, no puedo, ojalá haya un golpe de conciencia o algo que nos permita. Pero bueno, ¿qué otra cuestión, qué otra característica? Bueno, ahora sí como economista un poquito más frío y más rudo, ¿qué otras características ves que sea importante y que pueda dar la economía social? Bueno, una es una organización distinta, en términos de la producción, del consumo y de la mutua colaboración para pues, tener cubiertas nuestras necesidades, ¿no? de todo tipo. Sobre eso ya hay propuestas, pero falta todavía. Por ejemplo, hasta ahora la vida en economía, el crecimiento lo medimos con el Producto Interno Bruto, el PIB, Sí. que eso lo inventaron en los 30, Keynes y otros grandes economistas, con la Gran Depresión. Entonces dijeron, y en aquella época dijeron, es que el Estado tiene que gastar, incluso hacer hoyos para que otros lo tapen, y dar empleo, y con ese empleo y el gasto público se genera demanda efectiva y crece la economía. Entonces, ¿y cómo medimos el crecimiento? Con el Producto Interno Bruto, que son básicamente gasto público, gasto privado, etcétera, etcétera. Y seguimos hasta la fecha con el mismo indicador. O sea, ¿cómo se mide el crecimiento y el desarrollo? Producto Interno Bruto, en general. Y estamos en otra crisis diferente, en otra crisis igual que la de la década de los 30, aunque más generalizada. Y seguimos utilizando el mismo indicador que no nos dice precisamente claro, eso, ¿no? Incluso yo les comento a mis alumnos, a ver, les pongo un ejemplo así rápido. Es diciembre o noviembre. Tuve broncas con mi esposa, me divorcié en febrero, tuvimos que contratar a un psicólogo para los niños, pues yo andaba ahí desesperado, me corrieron del trabajo, me metí de narcotraficante, me metí de talador de bosques para conseguir dinero. Después un día estaba deprimido y me quedé dormido en la cama, estaba fumando y se quemó la cama, se quemó la casa, tengo que llegar los bomberos. Bueno, me pasó todo eso. ¿Cómo creen que eso afectó al Producto Interno Bruto? ¿Subió o bajó? ¿Subió? O sea, con todo lo que a mí me pasó, que le puede pasar a millones de personas, sí. Crece porque crecen los gastos, el gasto del médico, el gasto del abogado, el gasto de... Crece el producto. Y dije, ¿y cómo medimos la vida? Y si yo estoy mal, muy mal, pues hay que inventar otra forma de medir la economía. Y está el índice genuino de progreso, y todo lo que trabajan las mujeres en la casa. Todo lo que trabajan las mujeres, el cuidado de los niños, el aseo, cuidar a las personas de la tercera edad, que generalmente lo hacen mujeres. Y ese trabajo no se contabiliza, no se cuenta. ¿Cuánto tendríamos que pagarles para que, y bueno, eso no entre en el Producto Interno Bruto? O la felicidad, el índice en lugar de Producto Interno Bruto, índice de felicidad, sí, que propone el rey de Bután. Entonces, poner cuántas horas le dedicas al día a rezar o a estar con tus amigos, y eso se contabiliza de manera diferente, pero como no es gasto, pues... Entonces, yo les digo a mis alumnos, ahorita tenemos el gran reto como economistas de encontrar una nueva forma de medir la vida, que no sea el Producto Interno Bruto. Pero el que lo haga, pues tiene 10 de calificación y se ganará el Premio Nobel de Economía o el Premio Nobel Alternativo. Pero se me hace muy raro que, siendo tantos economistas en el mundo, no haya uno que haya logrado proponer una forma distinta de medir la vida. Yo creo que la economía social por ahí debería avanzar. Sí, o sea, por la parte teórica y la ruptura epistemológica. Yo hace rato platicaba con Arcelia propiamente que hay un gran obstáculo epistemológico, ¿no? Sí. Y que es la economía clásica, mano. Sí, sí. Y el management. Porque de veras vemos la sociedad y no la podemos, parece ser que no la podemos ver de otra manera, o que hay poca sensibilidad para verlo. Estamos tan impregnados en la manera de cuantificar, en la manera de valorar es la cuestión, y de las cosas, ¿no? Entonces vemos rentabilidad, vemos eficiencia, vemos productividad, y pareciera ser que así es como hemos visto la vida erróneamente, porque hay otras cosas que hay que considerar y hay que valorar, como la salud,
y otra serie de cosas, ¿no? Y sobre todo en el esquema de consumo es Sí. toda una situación. ¿Qué es, para qué se consume? ¿El fin es consumir o el fin es cuál? Entonces, bueno, ¿qué haces al respecto ahí al sacerdote que ha pensado al respecto? Sí, no, ¿Qué pues, tienes adentro? Justamente nos dio una plática un sacerdote jesuita, pero dice, yo soy jesuita, soy musulmán, soy budista, porque he andado por todas partes. Y si en realidad, igual aquí, respetando las diferentes creencias, las diferentes religiones, hacer una síntesis. Bueno, pero de todo esto, ¿qué podemos, y yo creo que necesitamos encontrar una síntesis de las distintas religiones que nos permitan vivir como en hermandad, en paz, en perdón, en reconciliación, porque igual pues yo voy a estar criticando a los musulmanes porque no sé qué hacen. No son como yo. No son como yo. Yo tengo una hija musulmana, quiero decirla. Es una... muy rápidamente la anécdota. A propósito. Sí, y tuve una novia de Afganistán cuando estuve en la Unión Soviética. Dije, ¿por qué me pasó esto? O sea, una novia de Afganistán, Maimuna Akhar se llama, o no sé si se llama porque cuando bombardearon Kabul, probablemente ahí se quedó, porque ella era del Partido Comunista de Afganistán en aquella época. Qué interesante. Bueno, hace poco vino una chica española, una chica de Turquía, pero venía de España, o sea, hablaba perfectamente español. No la dejaron entrar a México porque era musulmana y era de Turquía y venía de España. Entonces, y era comunista. Y ella simplemente estudió la maestría en España y vino con nosotros de intercambio. Venía con otros 6 compañeros españoles, a otros los dejaban entrar en noviembre. Ella, trámites y trámites, entró hasta enero. Y yo fui al aeropuerto, estaba muy apenado de que pues, se me hacía injusto que por ser musulmana o turca no la dejaran entrar. Claro. Dije, oye, fíjate, pues estoy muy apenado. Me dijo una tranquilidad, no, yo vine cuando tenía que venir. Así, dije, una chica de 25 años con una madurez, una tranquilidad. Yo creo que la ha pasado tan, que ya mejor. Entonces ella me enseñó muchas cosas, pues me prestó Sabias. me prestó el Corán en español para que lo leyera y entendiera un poco su... Al final nos hicimos amigos. Y yo le dije, mira, es que todos mis alumnos, muy rápido, es que no te preocupes, en España había un profesor como de 80 años, español, y le dije, se me ocurrió decirle, oye, ¿no piensas jubilarte? Se me quedó así. ¿Cómo? ¿Estáis loco? Yo no voy a jubilar. Los estudiantes me dan vida. Yo ahí reinterpreté el papel de docente. Sí. Y dije, los estudiantes pueden ser mis hijos. De 20, 25 o 30 años. Perfectamente pueden ser mis hijos. Entonces yo le comenté esto a Serpil. Que para mí los estudiantes son como mis hijos. Dice, ¿quieres que yo sea tu hija? Sí. Le dije, pues sí, tú ya es mi hija. Y mantenemos comunicación, mantenemos contacto. Y realmente es una persona tan bella, tan madura, tan centrada. Dije, no, pues, y es musulmana. Entonces, realmente es estar con la mente abierta y ver qué aprendemos de ellos, qué aprendemos de los budistas, de los católicos. Sí, Arcelio me hablaba de la espiritualidad y yo estoy de acuerdo. O sea, dice, cuando uno ve lo de economía social, claro, yo sé también que hay charlatanería y que hay gente que ha abusado, claro, y que abusa mucho y fomenta la ignorancia, no fomenta. Pero yo pienso en ese sentido que es como sensibilidad a la vida, sensibilidad al otro, respeto a la diversidad cultural. Y que también estoy pensando, por ejemplo, en que hay algo que hemos estado discutiendo, por ejemplo, ahorita con el intercambio de saberes o el diálogo de saberes, que es algo muy interesante. Yo también pienso que hay algo, o sea, también no quiero especular, y sí quiero darle un peso, pero también quiero sacarlo del cientificismo ortodoxo, de que hay una serie de experiencias, hay una serie de consideraciones, hay una serie de donde tú eres prudente y a lo mejor no es científico, pero tú eres prudente y por ser prudente puedes ceder y por ser prudente puedes hacer otra serie de cosas y por ser prudente o por ser reflexivo o por ser considerado, pues puedes ampliarte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hablé con un compañero que estudió, estaba muy clavado al principio con el método científico y después me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar formas de pensar. Entonces, y esta relación economía social, ciencia, economía social y otras formas de pensamiento, ¿no? ¿Quieres platicar al respecto o ya...? Sí, no, justamente por esto de la interdisciplinaridad y demás, un profesor nos dijo alguna vez, ¿saben de dónde proviene la palabra ciencia? ¿Cuáles son sus raíces griegas, no sé qué? Etimológicas, es cienciare, que significa saber. O sea, antes de que llegara el capitalismo y que se inventara la ciencia positiva, el positivismo,
La ciencia del saber, cualquier saber, de las comunidades indígenas, del que está en la universidad, cualquiera aporta al saber y al conocimiento, pero no lo escuchamos. Entonces solamente escuchamos a los que están, los premios Nobel, a los doctores, y nos estamos limitando de un conocimiento ancestral que es muy, muy importante, o de la gente común y corriente. Simplemente, como hay premios Nobel alternativos. Y alguna vez a unos, en una industria inglesa, les dieron el premio Nobel alternativo porque era una industria que producía, una fábrica que producía armamento, cuestiones militares. Quebró y igual se hizo una cooperativa. Y los trabajadores se pusieron de acuerdo y dijeron, ya no queremos fabricar armamentos. Entonces, con sus conocimientos, cambiaron la producción a medicamentos. O sea, genial. ¿En dónde dices? En Inglaterra. Unos obreros ingleses. O sea, ¿cómo ves de cambiar la lógica de una empresa que produce armamentos a una empresa que con la misma conocimiento que tenía la gente lo pasan a medicamentos? Genial. Y le preguntaban al líder de ellos, oye, ¿cómo le hicieron? ¿A qué consultaron? Sí, le preguntamos a la gente extraordinaria, a nosotros, con todo el conocimiento que teníamos, vimos una visión distinta y le dimos la vuelta. Entonces ganaron el premio Nobel alternativo. Le dije, realmente uno le puede dar la vuelta a las cosas si realmente le nace del corazón hacer una... Sí, yo sabía que cuando termina Vietnam hay un grupo de ex vietnamitas, combatientes que hicieron cosas atroces a la humanidad y a Vietnam, que se vinieron a la sierra de Chihuahua a hacer, pero por una convicción, por un arrepentimiento, por una redefinición de los sujetos, ¿no? Y claro, yo creo que la gente que ha vivido cosas atroces, no es necesario que lleguemos a vivir cosas atroces, pero como que, como que hay un momento en que tú tienes que definir una acción y estar congruente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que debes de hacer, ¿no? Con la deontología, lo deóntico, perdón, del humano, de lo social. Bueno, José, ¿qué otra cosa te gustaría platicar que no te haya preguntado y que creas que es importante sobre economía social para dar cierre a esta entrevista? Bueno, hay una materia que ahorita estoy impartiendo allá en un posgrado en la Facultad de Economía, que es sobre responsabilidad social. Ah, muy bien. Originalmente era responsabilidad social corporativa, pero le hemos ido cambiando porque hicimos un evento con la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad de Lima en Perú hace 3 años, sobre que se llamó Generando una cultura de responsabilidad social. Entonces yo ahí, junto con los colegas colombianos y peruanos, tuve que estudiar y aprender que así como hay responsabilidad social corporativa, que puede ser por marketing, por lo que sea, pero hay una forma de exigirle ciertas cosas, un buen trato con los trabajadores, etcétera, etcétera, productos que no sean, que afecten el medio ambiente y demás, que entreguen cuentas, etcétera, que también los gobiernos tienen responsabilidad, y de hecho ya existe el AIWA 4, que son 72 indicadores donde se les aplican a los gobiernos, que hay presidentes municipales que ni saben que existe eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo no lo sabía. Es IWA 4. Es internacional, no me acuerdo de las siglas. IWA 4. IWA 4. Y yo creo que si se los aplicamos a los presidentes municipales, reprueban todos, porque ni siquiera saben que tienen que dar cuentas de cosas del medio ambiente, de las personas, de la felicidad, del placer, tienen que dar cuenta. Bueno, igual las universidades, tenemos una responsabilidad social, dije, caray, y bueno, sí. ¿En qué consiste nuestra responsabilidad social? ¿Cuál es nuestro compromiso social? Bueno, igual las OSCs, que fueron de las que más han estado impulsando la responsabilidad social, porque son como los que están vigilando, igual, bueno, cumplen con o es nada más para obtener financiamiento, certificaciones, igual. Sí. Y los medios de comunicación. Y yo esto de los medios de comunicación los aprendí en Lima, en Antioquia, porque la vicerrectora era comunicóloga. Entonces invitó a medios de comunicación al evento, prensa escrita, radio, televisión, y estuvieron ahí discutiendo. Se ve que ya se conocen desde hace mucho tiempo sobre cuál era la responsabilidad. Dice, bueno, yo transmitir la información y la libertad de expresión. Dice, pero ¿por qué transmiten puras matanzas, guerras? En lugar de que digan, pues esta familia está bien. O sea, decían cosas, a lo mejor 98 son buenas, pero hay 2 catástrofes que son las que venden. Y entonces transmiten la cosa negativa. Bueno, ¿hasta dónde llega la responsabilidad social de los medios de comunicación? ¿Y quién les exige? Y ellos mismos son capaces de verse a sí mismos, de darse cuenta. Bueno, en fin, y aquí simplemente con mis alumnos les digo, bueno, ¿somos responsables desde de nacimiento o nos hacemos responsables por la educación? ¿O qué?
y realmente digo, yo creo que asumir la economía social es asumir nuestra responsabilidad como seres humanos. Sí, la conciencia. Sí, muy bien. No, Jesús, estuvo genial la plática, me gustó mucho. Qué bueno. Te agradezco que nos hayas permitido por la Universidad de Guanajuato haberte entrevistado y estamos al tanto de todo lo que están realizando con referencia a la investigación en economía social. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Mexicano. Sí, sí, sí. Y cuando estaba trabajando en el libro de México, un pueblo en la historia. Sí, los 11 tomos, ¿no? O 10 tomos. Y entonces ahí me interesó un poco la historia y esta idea de que la historia que de repente conocemos es la que nos contaron, pues básicamente la visión anglosajona, europea, donde pues los que existen son los ingleses, los españoles, y América Latina está fuera. O sea, estamos fuera de la historia, entonces como que hay que entrar en la historia, ¿no? Entonces parte de la preocupación es también una visión histórica de las cosas. Junto con eso, mi primer asesor fue Enrique Semo, entonces me metió el interés por la historia, que la conservo hasta la actualidad. Después fue Orlando Caputo, él fue ministro del cobre con Salvador Allende, con el golpe militar se vino a México exilado, él fue mi segundo tutor, y él me dijo una cosa que también se me quedó muy grabada, dice, es que cuando nosotros estábamos felices y contentos, que el tiempo es lineal ascendente, y hay idea de que las mujeres tienen una visión como que circular, en espiral del tiempo. Bueno, eso es lo que dicen ciertos autores. Igual el tema del espacio, que hay una visión machista y que falta conocer la visión femenina del espacio. Incluso alguna vez el doctor Pablo González Casanova dijo, porque a mí me tocó en la década de los 70 cuando estudié la economía. Estaba el feminismo muy fuerte, pero era la lucha de las mujeres contra hombres. O sea, nosotros éramos los enemigos de las mujeres prácticamente. Y él dijo una cosa que me pareció muy sabia, dice, es que el espacio que ganan las mujeres, pues en puestos de trabajo, en senadurías, diputaciones, todo lo que las mujeres han ido avanzando, de repente los hombres sentimos como que nos están quitando trabajo, nos están quitando... Pero no, es el espacio que ganan las mujeres no lo perdemos. Buenas tardes, estoy con el doctor José de Jesús Rivera, de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, doctor en economía. ¿Nos podrías decir, por favor, tu trayectoria? Bueno, sí, buenos días. Yo estudié la licenciatura en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestría en estudios sobre Estados Unidos en la Universidad de las Américas Puebla y el doctorado en economía con especialidad en economía internacional aquí en la Facultad de Economía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, me gustaría mucho, José, de que nos platicaras tu trayectoria en términos de preocupaciones de investigación. O sea, ¿qué es lo que te preocupaba a ti de la sociedad o qué te preocupaba en tu trayectoria, qué preguntas te ibas haciendo? Y finalmente después, ¿por qué llegaste a economía social? ¿Por qué ahorita el tema de tu preocupación como investigador es economía social? Sí, justamente yo en mi tesis de doctorado trabajé el tema de inversiones extranjeras en Estados Unidos y de ahí me surgió la preocupación por el tiempo y el espacio. Encontré que el tiempo tiene una definición machista y que hay una visión femenina que no conocemos sobre el tiempo. Los hombres, o la visión machista es, no lo perdemos los hombres, lo gana la humanidad. Entonces, no somos los que tenemos que estar peleando, sino más bien juntos, ver cómo ampliamos esta idea entonces es una idea distinta, digamos, del tiempo, del espacio. Y a partir de ahí, ahora que... A ver, pero sí fue cierto, o sea, esta preocupación de enlace con planteamientos feministas,
sí fue de los primeros preguntas que te hiciste como investigador. Sí, sí, porque bueno, justamente es cómo nos relacionamos, hombres y mujeres, para pensar en una construcción común nueva, una definición de organización distinta, familiar, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que pues trato de ser coherente con eso, pues en el sentido de ponerlo en práctica con mis estudiantes, con mi esposa, en fin, con mi familia. Otra cosa fue, yo empecé a trabajar en los 70s con Enrique Semo, allá esa historia, Sí, lo conozco.